foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Pues estamos en el Faradio, donde abrimos, como siempre, la ventana de la energía del cambio, que es la sección que llevamos a cabo de la mano de Solabria, que es la comercializadora, cooperativa comercializadora de las energías renovables en Cantabria. Y hoy volvemos a hablar sobre la emergencia climática, pero además por fecha y hora. Este miércoles a las 7:30, Alfonso Peña va a presentar en La Vorágine 5 ideas para entender la crisis climática. Muy buenas, Alfonso. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un auténtico placer contar contigo. Bueno, aunque es verdad que esta sección va muy de esta conversación habitualmente, y además últimamente hemos contado con Fernando Valladares, con Antonio Turiel, que son, bueno, digamos, eminencias científicas a nivel España en contar el tema de la crisis climática. Pero aquí tú Fernando tienes además es el prologuista del libro, Fernando además. Efectivamente, que además Fernando Valladares es el que hace el prólogo, y eso yo creo que es la pista de que estamos ante algo que seguro que va a merecer la pena leer. Lo primero, Alfonso, ¿en qué momento dices yo me subo al trampolín y a la piscina? Pues mira, la verdad es que mi trabajo en buena medida, yo trabajo en el Centro de Investigación del Medio Ambiente aquí en Ujú. Cantabria y en buena medida mi trabajo consiste, una buena parte de él, en sensibilizar, concienciar sobre temáticas ambientales variadas y en particular sobre cambio climático, que es quizás en lo que más estoy especializado. Y la verdad que el libro este ha sido un cúmulo de casualidades, porque yo, aparte de trabajar en el CIMA, pues tengo una iniciativa personal de educación ambiental que se llama En Plan Planeta. Tengo una página web, enplanplaneta.es, y bueno, también un canal de Twitch. Hacemos directos de vez en cuando para hablar de actualidad ambiental. Y en ese canal de Twitch hicimos un club de lectura virtual, precisamente sobre el libro del clima del que hizo Greta Thunberg hace unos años. Y a Ujú. medida que íbamos haciendo ese club de lectura, que duró unas 14 sesiones más o menos, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos tomando notas de aquellos aspectos esenciales para comunicar y para hablar de cambio climático para alguien que no tenga ni idea? Y al final, pues fuimos tomando notas de todo y los apuntes en un documento colaborativo, además con Google Docs, con la comunidad en Plan Planeta. Ujú. Dijimos, venga, vamos a animarnos a hacer un documento online que sea así gratuito, disponible para todos y que explique a alguien que sea profano en la materia en qué consiste el cambio climático, ¿no? Y lo dimos forma con el nombre de Cuñadopedia de Cambio Climático. El nombre Cuñadopedia no es mío, es de otra divulgadora en Twitch que se llama Serezade, que hace divulgación de ciencia muy buena. Y en Twitch tiene un canal muy chulo que en plena pandemia hizo una cuñadopedia sobre vacunas, explicando lo importante que era vacunarse, pues para acabar con la enfermedad, ¿no? Ujú. Y me gustó muchísimo la idea y dije, oye, pues ¿por qué no hace? Oye, Serezade, ¿qué te parece si hacemos una cuñadopedia sobre cambio climático? Y me dijo, pues, Alfonso, fenomenal, porque un poco la idea es esa. A ver si conseguimos entre todos, distintas disciplinas, hacer un cuñadismo más ilustrado. Esos cuñados que hablan de todo, que saben de todo, pues vamos a intentar entre todos que hablen con conocimiento de causa. Y a raíz de esa cuñadopedia, pues una editorial, en este caso Tebar Flores, se enteró de la iniciativa, le gustó muchísimo la idea y me propuso escribir un libro sobre emergencia climática. O sea, es un poco la historia del libro. O sea, casi soy escritor por casualidad, realmente. Ujú. Bueno, tú te dedicas tú eres geógrafo y educador ambiental, y ahora pues te has lanzado, bueno, a algo que no sé si es algo que sucede demasiado poco, que es quien tiene acceso a datos científicos que los explique, sobre todo por intentar tener un escudo para decir que sepáis que a lo mejor os va a llegar una información por algunos sitios que os dicen unas cosas, pero eso no se sostiene con lo que nosotros comprobamos. Fíjate, Pablo, la locura del momento en el que estamos ahora, que incluso, mira, poniendo como ejemplo, volviendo a nombrar ahora a Fernando Valladares, Ujú. que fue noticia porque forma parte del movimiento Rebelión Científica, que básicamente es este movimiento, que fue muy famoso, seguramente todo el mundo se acordará que hace unos meses hicieron una especie como de happening o evento en el Congreso de los Diputados, que echaron zumo de remolacha en la fachada del Congreso y, vamos, detuvieron a unos cuantos, de hecho algunos han tenido líos judiciales importantes. Y la clave es esa, ¿no? Los que más información tienen, los que mejor saben lo que está pasando con la emergencia climática, están pasando de ser científicos, estudiosos, a ser activistas, porque ellos dicen, si nosotros, que somos los que tenemos toda la información y sabemos cómo funciona esto, no actuamos de forma diferente, ¿cómo pretendemos que la ciudadanía, que está mucho más alejada de la realidad de todo esto, se lo tome esto en serio, ¿no? Y estamos Ujú. viendo estamos viviendo momentos muy convulsos y, de hecho, los que más saben de ello, que son los científicos, yo al fin y al cabo soy un divulgador, pero los que hacen ciencia, los que realizan estudios,
digamos que construyen el conocimiento científico, son los que están diciendo, señores, o nos ponemos las pilas o vamos a tener problemas muy serios, ¿no? Mm. No, no, esto lo que hace es fundamental la divulgación. Bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Que los científicos directamente ya cuelguen una bata y se vayan con un zumo de remolacha a la puerta del Congreso. Y además, lo demás de que hagan esto es que se les empieza a tachar ya no solamente de activistas, sino hasta terroristas se ha llegado a ver porque alguien le tire o zumo de remolacha a la puerta del Congreso o un bote de sopa a un cuadro en un museo. Y Sí. dices, bueno, ¿dónde está el daño de los activistas y cuál es el daño que reciben los activistas y todos los demás que vivimos junto a ellos por unas acciones de gobiernos, en plural, que Ujú. no se encargan de revertir algo tan grave como esto? Yo es que quería reivindicar la palabra activista, ¿no? Que parece que tiene una connotación muy negativa, pero al final un Mm, activista es una persona que lucha por aquello que cree y considera una causa justa, ¿no? Y al final yo creo que, de hecho en el libro hablo de ello, ¿no? Que la clave un poco es que ojalá todos dijéramos, como decía Concha Velasco, ¿no? Mamá quiero ser artista, pues mamá quiero ser activista, ¿no? Porque yo creo que la clave de todo eso es que todos necesitamos ser activistas, ¿no? Porque está siendo de una magnitud tal lo que nos está rodeando con el tema de la crisis climática que o nos ponemos las pilas todos o la cosa muy, muy mal. Comento en el libro una frase que, bueno, es la primera vez que se la escuché fue a otro compañero divulgador que se llama Diego Ferraz, no sé si le conoces, Ecodiucu en redes, que es un chico que es un ambientólogo que hace cosas muy buenas en redes. Y él decía, dice que la buena noticia es que todos podemos hacer algo, pero la mala noticia es que todos tenemos que hacer algo, ¿no? Que mm, es tal la magnitud de lo que nos enfrentamos que todos tenemos que colaborar, ¿no? Esa es un poco la idea. mm. Porque, bueno, otra de las cosas que hablas en el libro de estas ideas para entender la crisis climática es algo que sigue en el debate, o sea, que hay una crisis climática, desde luego en la ciencia ya no es un debate, porque bueno, el acuerdo es prácticamente total de que estamos enfrentándonos a algo que no sabemos exactamente cuáles son todas las posibles consecuencias, pero además está provocado por el ser humano. Y esto sí que es algo que todavía en la ciencia yo creo que se va teniendo más bien claro, pero desde luego en la sociedad esto yo creo que todavía sigue sin calar. Pero como si fuera además algo que te llevase a tener una excusa. Ah, bueno, como no es culpa nuestra, ¿qué más Ujú. da lo que hagamos nosotros con el planeta? Bueno, si es culpa nuestra o no, pero Ujú. tendremos que hacer algo para solventarlo, ¿no? Fíjate, Pablo, que llevamos unos tiempos ahora en los que la desinformación campa a sus anchas Mm, y la culpa un poco, todos somos un poco responsables porque últimamente es fácil ver en prime time, en televisión, debates ficticios que son realmente absurdos, ¿no? Hace poco salía en una cadena, no sé si eran 4 o Telecinco, un debate sobre si la Tierra es plana o no. O sea, unas cosas que de verdad. Y claro, cuando hay personas que están formadas y no se la dan con queso, pues no hay ningún problema, pero de todos los millones de personas que ven la televisión, habrá un porcentaje, que no me atrevo a dar un número, pero que igual dicen, en la televisión están poniendo de forma equidistante una cosa y la otra, con lo cual eso es que alguna duda hay. Y esta gente además son muy habilidosos en sus argumentos cuando hablan y pueden causar muchísima incertidumbre, sembrar la duda y eso es el pie para que tengamos como sociedad muchos problemas. Porque si mm, estamos debatiendo realmente si la Tierra es plana o no, fíjate lo del cambio climático, que tiene muchas más aristas y muchos más matices, pues ahí ya campan a sus anchas, ¿no? Pero como mm, bien decías, Pablo, en el mundo científico, que es un poco yo, eso insisto muchísimo cuando doy charlas de esto, ¿no? No hay debate de si el cambio climático es real y si el ser humano es el responsable. O sea, mm, cualquier científico que lo estudia, y cuanto más se estudia, más claro lo tiene, el mm, cambio climático es real y el ser humano es el responsable. O sea, de hecho, en el libro hay un capítulo específicamente dedicado a ello, habla del consenso científico y a mí uno de los estudios que más me gusta es uno del año 2021 que lo que hacía fue estudiar 88.000, más de 88.000, de hecho, artículos científicos publicados y revisados por pares, hablando de cambio climático, y más del 99,9% dejan bien claro, o sea, establecen bien claro que el calentamiento global, el cambio climático está causado por el ser humano y por supuesto que es real, ¿no?
Y alguno dirá, ya, Alfonso, pero ese 0,001 igual puede que esté ahí. Bueno, hay gente que también ha estudiado ese porcentaje ínfimo de estudios y bueno, el resultado es también contundente y concluyente, ¿no? Mm. O bien habían utilizado malos datos o extraído malas conclusiones o realmente estaba metodológicamente hecho mal, ¿no? Se coló, por decirlo de alguna forma. Pero o sea que Mm. no hay debate en el mundo científico de estas cosas, ¿no? No hay debate ninguno. Mm. Es que está la cosa clarísima. Y un dato que es significativo. Cuanto más estudiosos y expertos son en la materia, más claro lo tienen. Digo porque también hay muchos estudios de esto, ¿no? Y de vez en cuando hay alguno que dice, bueno, el 80 y no sé cuánto, o el 90 y tantos por ciento de los científicos de tal, bueno, pero luego si te empiezas a rascar en los datos, ves, vale, bien, pero cuando tienen más de 20 publicaciones hablando de cambio climático, el porcentaje es del 100%. O sea que cuanto más se sabe, cuanto más experto se es en la materia, más claro se tiene, ¿no? Para mí eso es concluyente. A lo mejor a quien trata de agarrarse a ese 0,002%, habría que decirle, ¿en cuántas conversaciones has estado tú? ¿En cuántos debates entre amigos que cuatro opinabais lo mismo y uno opinaba lo distinto? Y le decíais, hombre, si los cuatro estamos de acuerdo en algo, pues lo normal es que el equivocado seas tú, ¿no? En vez de los cuatro que opinamos lo mismo, pero sin ¿Sabes lo que embargo... has dicho una palabra muy importante y muy interesante, que es la opinión. Ujú. Y lo que pasa es que aquí cuando hablamos de ciencia, lo digo porque es un tema que sale mucho, ¿no? Y yo cuando doy charlas, sobre todo a chavales de instituto, ¿no? Dicen, no, pero es que es mi opinión. Digo, ya, pero es que en ciencia esto no va de opiniones. Mm. Y digo, si hubiera una persona que tuviera algún tipo de prueba de que el cambio climático no es real y que el ser humano no es el responsable, lo tiene sencillísimo para hacerse la persona más famosa de este planeta. Solo tiene que hacer una cosa, demostrarlo. Es la dificultad. Ahí lo va a tener un poquito complicado. Entonces, yo creo que se cae solo, ¿no? La argumentación. O sea, cuando es que no hay ni un solo experto en el mundo medianamente serio Mm. que se atreva a defender esto porque es que no se sostiene, vamos. Y además, de hecho, es que el tema del conocimiento sobre el calentamiento global y la influencia de los gases de efecto invernadero se conoce desde hace más de un siglo. O sea, no es una cosa que digas, no, es que es hace 20 años. No, no, es que desde el siglo XIX ya lo tenían muy claro, ¿no? Mm. Entonces, es que no tiene ningún tipo de sentido o discusión al respecto. No hay debate. Yo creo la frase es, no hay debate al respecto. Mm. El caso es que en lo mediático, si atendemos solamente a lo mediático, parece que sí lo hay, porque todavía hay medios de comunicación que por lo menos no lo dan como por hecho al 100%, sino que emiten por lo menos dudas, ¿no? Sobre si realmente esto va a ser tan catastrófico como se dice, si la necesidad es tan corta en el tiempo de que hagamos algo para revertirlo o no. Porque, bueno, siempre aparecerá algún dato que te diga, "Ah, pues mira, si en Cantabria el verano de 2024 ha sido más o menos como lo de hace 30 o 40 años, a lo mejor no es para tanto lo que se dice desde la ciencia. ¿Cómo lo ves tú en lo mediático en cuanto a si ves que todavía hay muchos que se agarran a esa postura de no querer reconocerlo, o si Claro. por lo menos se ve que les da un poco ya de vergüenza decir lo contrario a lo que dice la ciencia? Cada vez menos, ¿no? Cada vez yo creo que se atreven menos, pero es cierto que hay muchos intereses en juego, no podemos ser ingenuos tampoco. Ujú. Y aprovechan cualquier tipo de resquicio para utilizar esa técnica de manual de la manipulación que es el cherry picking o selección de cerezas, que es decir, yo cojo el dato que me interesa y obvio el contexto general. Y has comentado una cosa muy interesante que es el verano de 2024. Como bien sabes, aquí en Cantabria el verano de 2024 fue bastante fresquito en relación a... No tuvo nada que ver con el del 2023, que fue súper... Pero claro, eso si hacemos un análisis muy puntual y nos centramos en Cantabria. Pero Ujú. si levantamos la lupa y nos miramos en lo que pasó en el hemisferio norte en 2023, fue el año más caluroso hasta la fecha, ¿no? O sea, perdón, el 2024, Sí. el año pasado, a pesar de que en verano en Cantabria no fue el más caluroso, ni mucho menos, pero a nivel global en el hemisferio norte fue el más salvaje de toda la serie histórica, ¿no? Entonces, claro, el problema que tiene hablar de cambio climático es que la gente tiende a fiarse de lo que ve y lo que siente, ¿no? Y entonces, claro, si de repente viene una ola de frío, pasó con Filomena cuando vino a Madrid, ¿no? Dice, "A ver, mucho calentamiento global y mira qué nevada está cayendo, mucho calentamiento global y mira qué ola de frío tenemos, ¿no? Pero eso, ¿por qué pasa eso? Porque confundimos lo que es el tiempo con lo que es el clima. El tiempo se refiere al corto plazo, es el estado de la atmósfera a un instante dado, en una zona concreta,
pero el clima es el resultado de agrupar los datos del tiempo de una serie histórica muy larga, que suele ser de media unos 30 años, ¿no? Entonces, claro, Ujú. ¿y es compatible que venga una ola de frío con que la tendencia global sea el calentamiento? Pues por supuesto que sí, claro, porque cuando hablamos de medias, estamos hablando de lo que está pasando en muchos años. Entonces, puede que haya un dato que se vaya de esa tendencia, pero no invalida el hecho que la tendencia general es que está aumentando la temperatura en el planeta, ¿no? Entonces, es muy difícil luchar contra esto porque, claro, hay gente con muchos intereses en decir que aquí, bueno, no es para tanto, ¿no? Lo que se llaman los retardistas, ¿no? Ya como cada vez es más difícil negar que el cambio climático existe y que el ser humano es el responsable, ya empiezan a decir, bueno, pero bien, hay cambio climático, pero no es para tanto, ¿no? No, no Mm. hace falta intervenir de forma urgente ni ambiciosa, ni, bueno, no es para tanto. Entonces, claro, se agarran a este tipo de argumentos para intentar frenar un poco este cambio que es inevitable y tenemos que ir hacia él si queremos tener alguna posibilidad de estar más o menos bien en un futuro, porque esto del cambio climático realmente es un problema de salud sobre todo, que a mí me gusta mucho hacer incidencia en esto, ¿no? Es un problema de salud para nosotros sobre todo y Mm. para la vida en el planeta, ¿no? Que en relación con el argumento que se emplea mucho de, bueno, es que hay que cuidar el planeta, bueno, que el planeta se cuida solo, que lleva aquí 4.500 millones de años y va a seguir mucho más. Cuando dejemos de estar nosotros, va a seguir. Si el problema lo tenemos nosotros. Y la vida en el planeta, nuestro estilo de vida, es un poco lo que está en jaque, ¿no? Y ahí Mm. tendremos que repensar cómo nos organizamos y qué tipo de vida queremos llevar para que esto no nos lleve un poco al abismo, que es hacia donde vamos ahora realmente. Mm. Tú como científico aquí Bueno, científico, yo soy divulgador. No, la palabra científico, Pablo, me queda un poco Vale, grande, ¿eh? vale, 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 vale. Pese a que eres geógrafo, que hombre, Sí, sí, bueno, pero yo no hago investigación directa, yo bien, divulgo lo bien, que bien. otros investigan. Ese Bien, bien, matiz bien, es bien, bien, importante. bien. Está bien hacer el matiz, Sí, pero bueno, como observador de la realidad, que es así ahí que sí. seguro que la observas Sí. detenidamente, precisamente por la preocupación que tienes por este asunto, ¿tú qué consecuencias ves para Cantabria? Si seguimos por este camino, no sé, en 30, 40 o 50 años, porque si hablas de el riesgo de desertificación, yo ya he habido algún verano que en el sur de Cantabria he visto muy poco verde y mucho amarillo. Estamos hablando también de Bueno, que aquí consecuencias sí. como, No, que como aquí en Cantabria, claro, lo que decías eso, que a veces hay que llevar camiones con agua a pueblos de Cantabria. Ujú. Ha pasado más de un verano y más de dos en este siglo, ¿eh? Ujú. Lo de los camiones cisterna. Y también, claro, otra distinta y que además puede cargarse, entre comillas, el modelo en el que estamos embarcados ahora, que es el de intentar que vengan cada vez más turistas. Y es que si nos desaparecen las playas, ¿qué turistas vendrán? Es que es complicado aventurar, ¿no? Pero estamos en un contexto península ibérica. Si nos ponemos, a mí me gusta siempre hablar de contextos más globales para entender lo que pasa en el lugar en el que estamos, ¿no? Ujú. Pero ¿qué está pasando? Está pasando a día de hoy ya que muchas personas, en cuanto tienen oportunidad, que viven en el sur, la mitad sur de España, Mediterráneo y mitad sur, que en cuanto tienen oportunidad salen de allí. Mm. Y de hecho lo estamos viviendo ya en Cantabria, que cada vez viene más gente, pero básicamente porque quieren dormir por la noche tranquilamente. O sea, que nosotros estamos aquí, entre comillas, mal acostumbrados porque tenemos veranos fresquitos, a pesar de que también nos azotan las olas de calor, pero en el contexto general tenemos veranos muy fresquitos y podemos estar tranquilos, entre comillas, ¿no? Pero imaginémonos personas que están varias noches seguidas por encima de los 25 o 27 grados, que no pueden descansar, que no pueden dormir. Mucha gente, desgraciadamente, no puede permitirse el lujo de tener el aire acondicionado encendido, bueno, directamente, o porque no lo tienen en casa instalado, o porque si lo tienen igual no lo pueden pagar. Que esto Mm. también está pasando a día de hoy, ¿no? Y no es un dato baladí que hay que tener en cuenta cuando se está hablando de qué podemos hacer, ¿no? Aquí hay como dos ámbitos de trabajo, ¿no? En cambio climático. Uno que es la mitigación, que consiste básicamente en reducir gases de efecto invernadero, y luego está la adaptación, que también es muy importante. Es decir, nos está afectando y qué vamos a hacer para intentar que nos afecte lo menos posible, ¿no? Pues en Mm. medidas de adaptación tenemos que echar el resto también. Y como bien dices, está subiendo el nivel del mar, nos vamos a quedar sin playas. No solo eso, cuando venga un temporal va a afectar a más zonas, tenemos construcciones en costa, va a haber mucho más daños. De hecho, bueno, por ejemplo, en la zona de Levante ya hay algún municipio que ha dicho, mira, no vamos a arreglar el paseo marítimo. Porque en los últimos 5 años nos han venido 3 temporales, me lo han quitado. Dice, es que no tiene sentido
invertir no sé cuántos millones de euros para que el año que viene nos pase lo mismo. O sea, esto está pasando a día de hoy ya en España en varios lugares, ¿no? O sea, nos está afectando mucho más de lo que pensamos. En el libro tengo un apartado, cuando se habla en el apartado de cómo nos está afectando, que se llama 31 formas en las que te afecta el cambio climático y no había reparado en ellas, ¿no? Ujú. Y es que es en muchísimas cosas, ¿no? Esto que estamos hablando es como lo más típico, ¿no? Aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también en la comida, por ejemplo. Hay un montón de anécdotas al respecto, incluso hasta el turrón, ¿no? Que para que se pueda envasar el turrón tiene que haber unas temperaturas X. Si son por encima, pues no se puede. Está demasiado blando y no se puede envasar. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, hay Ujú. tantas cosas que nos afectan en el día a día. ¿Y cómo va a afectar a Cantabria? Bueno, pues lo estamos viendo que de muchísimas formas, ¿no? La irregularidad en las precipitaciones, puede haber escasez de agua, las temperaturas, por supuesto, están subiendo, es decir, no somos ajenos. Que nadie se piense que la España verde está libre de efectos en el cambio climático. No, 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 Ujú. no. Es verdad que nos va a afectar menos durante un tiempo, pero por supuesto que nos va a afectar. Y aquí me gusta poner el ejemplo siempre cuando la gente dice, no, aquí estamos en el norte muy bien, ya. Una de las cosas que pasa es que las especies, por ejemplo, con el aumento de temperaturas, van huyendo o bien más al norte, los que pueden moverse rápido, o bien hacia arriba, porque si subimos en altitud la temperatura baja, ¿no? Ujú. Pero llega el momento, de hecho hay especies que se están empezando a extinguir, porque claro, empiezan a subir en altura, pero claro, cuando llegan arriba de todo ya no se pueden subir más, con lo cual se quedan sin espacio para poder buscar lugares mejores, ¿no? Para vivir, ¿no? Pues aquí Ujú. nos puede pasar un poco lo mismo, igual estamos un poco más en un buen refugio climático de momento dentro de lo que es el contexto de península ibérica, pero si la ola sigue subiendo, sube imparable y llegará el momento que ni siquiera aquí vamos a estar a salvo, ¿no? Ujú. Bueno, seguro que ya es buena pista que saques en el libro 31 formas en que te afecta y no te has dado cuenta. Y hay muchas Ah, más, ¿eh? Puse claro. 31, todo basado además, ¿sabes qué, Pablo? Porque yo estoy obsesionado también con acercar a la realidad de la gente esto, ¿no? Esas 31 formas son todo titulares de prensa extraídos de prensa. No, no es decir, no, es que no, no, mira, es que lo has leído ya. Igual no te has dado cuenta, pero ya lo has leído, ¿no? Y Ujú. creo que es una forma muy buena de acercar lo que está pasando en el planeta y en nuestro día a día de hoy, cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso la selección de noticias de prensa me parece una fuente que la gente puede decir, ostras, pues es verdad, no me había dado cuenta. Ujú. Hasta el deporte, ¿no? Lo de que sea muy futbolero, ¿no? Las pausas de hidratación, ¿no? Que es una cosa relativamente reciente, ¿no? Sí. Pues cuidadito, porque igual dentro de un tiempo, igual hay que hacer unas cada 10 minutos o directamente reducir el tiempo de los partidos de fútbol o, en fin, conciertos. ¿Cuántas lipotimias se dan ahora en los conciertos por aumento de temperatura? Que, bueno, eso siempre se ha dado, pero es que ahora las posibilidades son mayores, ¿no? Ujú. O sea, afecta a todas las esferas de nuestra vida. Clases suspendidas por calor en Canarias hace un tiempo. O sea, educación, salud, por supuesto. En el sur, por ejemplo, ahora también transmisión de enfermedades por vectores, yo que sé, garrapatas, mosquitos, que Ujú. favorecen que se van moviendo en el espacio cada vez más al norte y nos van llegando, ¿no? Bueno, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero hay un apartado del libro que yo creo que es el fundamental, la esperanza de que esto tiene solución. Claro, fíjate, no hemos hablado un poco de las 5 ideas, pero vamos a hacer un repasito rápido para que quede claro. 5 ideas son, la primera es real, ya hemos hablado de ello. La segunda somos nosotros, el ser humano es el responsable. Mm. Tercera idea, consenso científico, son las 3 ideas que hemos hablado al principio, ¿no? Sí. La cuarta es mala, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora, y como bien decías ahora, Pablo, la quinta es que hay esperanza, por supuesto. ¿Cómo no lo va a haber si sabemos por qué está pasando esto? Es, Ujú. es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera lo que está provocando el cambio climático y nos está poniendo en esta situación de crisis climática y que requiere una actuación de emergencia climática, ¿no? Si sabemos lo que está pasando y sabemos cómo arreglarlo, que es básicamente mitigando, acabando con las reducciones de gases de efecto invernadero, tiene que haberlas necesariamente. O sea, otra cosa es que el concepto de esperanza no es pensar que mágicamente se va a arreglar todo, ni mucho menos. Lo que dice, bueno, la esperanza hay que trabajarla. Es decir, Ujú. tenemos que ser conscientes de que podemos hacer cosas. Volviendo un poco al concepto de activista, pensar que podemos trabajar por una causa que merece la pena, que es lo que tenemos ahora, y empezar a darle por todos los lados. Además, mira, hablo también en el libro del concepto de túnel de carbono,
que el concepto este lo puso un chico de una multinacional en Estados Unidos, que decía que era peligroso también pensar que esto del cambio climático se pensaba solo reduciendo emisiones de gas de efecto invernadero. Eso es una parte fundamental, pero no solo eso, porque en el tema de la crisis climática se mezclan muchos apartados, no solo medioambientales, también, sobre todo, sociales también y económicos. Entonces no podemos dejar de lado otros aspectos. No solo reduciendo emisiones vamos a arreglar lo que tenemos ahora, porque tenemos también un problema de sobreexplotación de recursos, de contaminación salvaje no solo relativa a gases de efecto invernadero, sino contaminación que afecta a nuestra salud, problemas de acceso al agua, en fin, hay muchísimos em, aristas que tenemos que trabajar de forma conjunta para solucionar esta situación de crisis climática, ¿no? Y sobre todo la pata social me parece que es quizás la más descuidada o la menos conocida o la que menos atención se le presta. Mm, Pero en el mundo, por ejemplo, hay millones de personas cada año que tienen que abandonar su lugar de residencia por motivo de la crisis climática. Y mm. esto, pues se tiene que saber, se tiene que conocer, porque si no, a ver cómo lo hacemos. Claro, hay que saberlo para después poder arreglarlo, claro. Claro. Para poner las soluciones. Para terminar, Alfonso, bueno, has dicho, ya hemos comentado antes que Fernando Valladares es quien hace el prólogo del libro. Yo sospecho, por todas las conversaciones, las charlas que da, todas las entrevistas que da, en todos los medios de comunicación en los que aparece. ¿Me confirmas que Fernando Valladares no sabe decir no? Mira, Fernando Valladares es un ejemplo de compromiso y de disponibilidad y amabilidad. Yo le conocí en la pandemia, a Fernando, y de hecho aquí en el CEDREAC, donde trabajo, aquí en el CIMA, pusimos en marcha unos directos en la pandemia, ¿no? Y hicimos un maratón de acción por el clima, así lo llamamos. Además, montamos un sarao tremendo y trajimos a los mejores expertos que había en España de un montón de ámbitos, ¿no? Con el cambio climático. Y Fernando Valladares, lógicamente, estuvo allí. Y yo a partir de ahí le conocí. Y Fernando, yo le llevo a mi canal de Twitch, que es un canal muy, muy modesto, con poquísimos, pero él, como bien dices, Pablo, es que no dice que no, es que es un ejemplo de compromiso y amabilidad y disponibilidad. Lo mismo está en mi canal de Twitch con 15 personas conectadas en directo que se va a Mm, Prime Time, a Telecinco o Antena 3, no tiene problema. mm. Es un ejemplo a seguir. Yo le estoy además tremendamente agradecido porque ha firmado el prólogo del libro y vamos, yo estoy encantado con él. Bueno, yo creo que todos los que estamos un poco preocupados por el tema ambiental, creo que estamos en deuda con él en cierta manera, ¿no? Porque además el desgaste personal que supone estar siempre en primera línea, porque a Fernando también le han dado por todos lados, ¿eh? Sí, Que sí, claro, claro. cuando uno se expone mediáticamente, le dan por arriba, por abajo, por el centro y por todos los lados, ¿eh? Mm. Y la verdad es que yo estoy súper agradecido a él personalmente y también yo creo que a modo colectivo también muchísimo. Seguramente entre las soluciones ante este reto mayúsculo que tenemos por delante es no tener que clonar muchas veces a Fernando Valladares, sino educar para que haya nuevos Fernando Valladares que sean un poco más jóvenes también y que ya desde el principio de su carrera científica lleven un poco la bandera, ¿no? Y consigan convencer de que aquí las instituciones, y da igual que sea el ayuntamiento más pequeño o el estado más grande, pero que hay que ponerse a una tarea por la que no vamos bien de momento encaminados, ¿no? Sí, la verdad es que uno de los motivos por los que me animé también a escribir el libro es porque las 5 ideas estas que sirven de esquema del libro no son mías, son lo explico también en el libro, ¿no? De cuál es su origen. Son de Ed Maybach, que es un investigador americano que se encarga un poco del tema de comunicación de cambio climático. Y decía que había que dar muchísimo estos mensajes de forma clara, sencilla, repetidos muchas veces y por mucha gente diferente. Era un poco la clave para hacer llegar como semillas y que se esparcieran por todo el mundo, ¿no? O sea, es mejor que haya mucha gente diciendo mensajes claros que haya. Hombre, tiene que haber líderes siempre y referentes, eso ayuda, pero también es bueno que haya, pues, mucha gente diciendo estos mensajes, ¿no? Para que acaben calando de verdad, ¿no? Mm. Pues uno de los que lanza los mensajes es Alfonso Peña, que el miércoles a las 7:30 de la tarde va a estar en la Vorágine presentando esas 5 ideas para entender la crisis climática. Alfonso, ha sido un auténtico placer charlar contigo sobre tu libro y la presentación de este miércoles y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. El placer es mío, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo.